¿Tú me dices, estoy bien en este ángulo? Sí, no, súper bien, súper bien. Ok, hecho. Sí, no te preocupes. Ahora sí, muy buenas las tengan todos ustedes, amigos y amigas. Sean bienvenidos a un episodio más de El Videocentro del Abuelo. Yo soy el abuelo y en esta ocasión tengo un invitado bastante grato. Creo que nunca hablé contigo de cine así tan profundamente cuando estábamos en la uni, ¿no? No, llegamos a medio intercambiar algunas ideas, pero a detenernos y sentarnos y hablar a profundidad, no. Creo que nuestra guasa era más pesadona, ¿no? Era más Sí, de me mentarnos la acuerdo. madre. Sí, Me sí. acuerdo más o menos, sí. Creo que la única vez que recuerdo haber hablado de cine contigo fue creo que cuando iban a hacer los Óscares y te había dicho si habías visto El Guasón. Ah, creo que sí, creo que sí. Sí, sí, sí. Fue ¿En qué mes salió la del Guasón? Ya, No me acuerdo, déjame ya se buscar. me fue, ajá, ya se me fue el rollo. Pues tiene 2 años, pero no sé en qué mes exacto. No, ajá, es que fue en Fue 2019. Fue en en octubre. 2019. Octubre de 2019, sí, fíjate. Ya, Ya llovió desde ese momento. ya llovió, ¿eh? Ya vamos para 2 años. Ujú. Increíble. Es que el El 2020 ulti- no cuenta. Sí, es de chocolate. Ese. Sí, sí, sí. Y es que pues no ha habido tantas películas. Bueno, hasta donde yo sé, no ha habido tantas películas buenas recientemente, ¿o sí? Mm, O al menos pues que generen como expectativa, a lo mejor Tenet o algo por el estilo. ya. Tuve oportunidad de ver Tenet apenas, no tiene mucho. ¿Y qué tal está? Yo no la he visto. Podría ser un tema para otro podcast, Mm, pero ujú. sí, sí está buena. Sí, sí está buena. Sí, es que tendría que He verla leído, para poder hablar de eso. Ajá, ¿has sí, leído qué? he leído malos comentarios de la película. Mm. Bueno, comentarios mixtos, ¿no? A unos que sí les gustó, a otros que no les gustó, pero yo digo que sí está padre. Pues es que es como la vara, ¿no? O sea, lo que la gente espera es que la película que salga de Nolan supere a las demás de Nolan. O sea, si va a Sí, salir Tenet, tiene que superar El Origen y Memento y Dark Knight. Entonces, para los que consideran que no supera la vara, pues dicen que es mala. Para los que dicen es diferente, pues resulta que es buena, ¿no? Entonces depende de la perspectiva del fan, ¿no? muy cierto. Sí, 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 sí. Pero bueno, hasta donde yo tengo entendido, tú eres muy, muy, muy fan de Stanley Kubrick. Eh, Sí. yo me consideraba fan de Stanley Kubrick. Luché contra Cielo, Mar y Tierra por ver todas las películas, buscándolas en internet. Ujú. Y no tiene mucho que las acabé, que logré ya ver su filmografía. Ujú. Pero creo que desde que estaba yo en la uni dije, este güey le sabe más a Kubrick que yo. Ujú. Y a Bueno, ver, ¿cuál es tu favorita de Kubrick? mi favorita de Kubrick es una buena pregunta. Diría que la última, Eyes Wide Shut, ojos ¿Es bien White Shot? cerrados. Sí. ¿Por qué? Por las actuaciones, por el manejo magistral de la música en las escenas, por la tremenda ambientación, porque de hecho apenas me enteré, no tiene mucho, que las calles de Nueva York no son las calles de Nueva York, fueron recreaciones de las calles de Nueva York, entonces eso me super impactó, así que ese sería mi tercer motivo. Las tremendas, no sé si ya lo había dicho, actuaciones de Ujú. Nicole Kidman y de Y Tom Cruise, Tom Cruise. sí, son las actuaciones tremendas. Y la temática, esta idea de explorar la naturaleza de hombres y mujeres en pareja, con eso. Ok, es muy interesante. Pues dicen, es que sí, la verdad las actuaciones, creo que es de las mejores actuaciones de Tom Cruise. Y es que, o sea, si analizas su carrera, pues realmente no ha colaborado con tantos directores pues de esa talla, ¿no? Como, no sé, eh, creo que con Spielberg, o por lo menos sus trabajos no han sido tan,
resaltados, ¿no? Con Spielberg tendría Minority Report, que está buenísima, Sí. y La Guerra de los Mundos. Pero de ahí, ajá, ¿no? Con Tarantino no ha trabajado. No, creo que estuvo a Tampoco, punto, pero no lo hizo. No recuerdo para qué película. tampoco con Christopher Nolan. O sea, No. es un héroe de acción, ¿no? Es más un héroe de acción que de cine, eh, pues de los grandes, ¿no? Sí, claro. Y pues Nicole Kidman, bueno, Nicole Kidman sí tiene más como trayectoria en películas como más de culto, por así decirlo. Uh-huh. Pienso en Pero Los Otros. los otros sí, es buenísima Muy también. buena. Sí, Sí. Eh, pero entonces esa es tu favorita, ¿no? sí, esa sería mi favorita. Hay muchos que dicen que cuenta como, no sé si es como una leyenda urbana, se le Uh-huh. podría decir, pero es como que consideran que fue un mensaje hacia las sociedades secretas y todo eso, la producción de, bueno, la creación de Ice White Shot, Uh-huh. que básicamente es como un mensaje de Kubrick hacia las sociedades secretas, ¿no? Como una provocación o algo así. Sí, sí, he Pero, leído un poco al respecto. pero no sé, ¿tú qué opinas? Yo pienso que son teorías de conspiración. Uh, no dudo, y de hecho, pues lo han dicho algunos analistas. El más reciente es uno que se llama, de este sitio, Sensacine, que hace un análisis de toda la filmografía de Kubrick, y le tengo respeto a ese crítico porque realmente está muy preparado. Y él habla mucho de lo que ya se había hablado, el manejo del color, el rojo y el azul, ¿no? El rojo para todas las partes de cuestiones pasionales y sexuales, y el azul para las cuestiones de el hogar, la inocencia, etcétera. Entonces, ese manejo de color nos dice que la película explora esta parte oscura de la naturaleza humana, Ujú. más que la idea de las sociedades secretas. O sea, creo que lo de las sociedades secretas sería un MacGuffin en el sentido hitchcockiano, ¿no? O sea, solo es un pretexto para hacer avanzar la historia, pero no creo que sea el tema principal de la película. Entonces, cuando algunos dicen, no, es que la película tiene mensajes hacia sociedades secretas, yo descarto la idea porque me parece que no es el tema principal de la película. Es un elemento narrativo. Sí considero que sea un elemento de crítica hacia este tipo de grupos de poder, ¿no? Pero no es el tema principal. Entonces, por esa razón, no creo que el mensaje principal pues, sea para sociedades secretas, ¿no? Ok, pues sí es interesante, la neta, porque, pues, como lo tomaban como un, eh, lo tomaban como un buen director, pero le mantiene la imagen de, como de excéntrico, de señor excéntrico medio loco, pues Sí. yo creo que por eso le dieron como que le intentaron buscar eh, un trasfondo más, más hacia su locura, entre Uh-huh. comillas. Y pues sí, yo creo que igual es una leyenda urbana muy bien creada, muy bien elaborada, Sí. pero muy, muy jalada a la vez, la neta. Muy traída de los pelos. Sí, la neta sí. Sí. Pues en el primer episodio que hice sobre Stanley Kubrick, nada más hablé de las primeras 4 películas que hizo, lo cual se me hace interesante porque ahorita que retomé e intenté ver por lo menos la mayoría de las películas, Uh-huh. pues es interesante cómo cambia, creo, la centralización de los temas conforme va avanzando, ¿no? Creo que las primeras 4 se enfocan más en los personajes, en la creación de Uh-huh. personajes que de un ambiente. En la Ok. segunda parte de sus películas y ya después de lo demás, creo que se enfoca más en la historia, bueno, en crear como un mundo, como un algo alrededor del personaje, ya no se enfoca tanto. Por ejemplo, en las
cuatro primeras, que es creo que Paths of Glory, eh, Killer Keys, este, esta Atraco Perfecto y Fear and Ujú, Desire, que es la primera. Creo que están más enfocadas en los personajes que en lo que pasa alrededor mismo, ¿no? ujú. Yo creo, no sé si tú consideres que la creación de los personajes de Kubrick son puros antihéroes. Yo creo que sí, sí en algún punto va por ahí. Mm, considero que Kubrick sería como el equivalente de no recuerdo si es, no recuerdo si es Eisenhower, fue un filósofo de los que han tachado de más pesimistas del mundo. Mm. Stanley Kubrick sería ese equivalente en los cineastas, ¿no? De los más pesimistas. Entonces creo que a él le interesa más explorar personajes que lidien con sus fragilidades humanas y le Sí, interesa claro. ver hasta dónde pueden llegar esos personajes, pero no en el sentido heroico, sino en el sentido, ya sabes, antiheroico, ¿no? Y eso es muy interesante en Kubrick. Pues sí, yo creo que el único que no se podría considerar antihéroe, o a lo mejor ese sí es villano como tal, creo que es Alex, ¿no? Ok, sí, Porque Alex es el único que realmente hace las cosas a conciencia y sabe que lo que provoca él es malicia. sí, Sin sí, sí. embargo, todos los demás personajes que tiene no lo hacen con una intención malévola, por así decirlo. Simplemente es como se guían por el camino del instinto. Ajá. Lolita, como no sé, como el Doctor Strangelove, como Oh, Jack Torrance, o todos ellos, ¿no? Creo que es el único que podría yo considerar que es un villano como tal, ¿no? y además, yo creo que al final sugiere la idea de que se vuelve víctima. O sea, pasa de ser un chico que hace el mal por el placer de hacer el mal a ser una víctima del sistema, que Ujú. no fue capaz de corregirlo y ahora como no fue capaz de corregirlo, lo van a usar para, pues, para fines políticos. Claro, sí. Y Mm, es que también algo que admiro mucho de Kubrick es eso, es su crítica social no es tan obvia, no es tan clara, mm, pero sí es muy contundente. Creo que su obra, cada película que tiene, aparte de que la admiro mucho, que cambia mucho de género de película, bueno, de género cinematográfico, en todos sí. la aplica bien y todos tienen un mensaje crítico. Creo que Full Metal Jacket tiene un mensaje crítico, Doctor Strangelove tiene un mensaje crítico y lo más cabrón de todo esto es que pues abarca de los 50 a los 90 y cada década y cada paso, cada polémica, cada problemática social importante que ha tenido Estados Unidos, él la logra retratar en cada una de las películas. La guerra de Vietnam, la Guerra Fría, la guerra nuclear, todo ese rollo, creo que lo logra abarcar muy bien en cada una de sus películas, aunque a pesar de que pues va cambiando, pero sí, se mantuvo vigente, creo, o no sé si haya sido el paso de los años el que lo haya hecho como volverse más profundo, no sé. Yo diría que desde que en cada década convirtió sus películas en un acontecimiento, pero yo creo que lo consiguió desde 2001, Odisea del Espacio. O sea, de ahí para adelante, los 70s, 80s y 90s van a ver una película que se convierte en un acontecimiento en el género, ¿no? Por ejemplo, The Shining, ¿no? En los 80s, un acontecimiento del género del terror. Full Metal Jacket, un gran clásico de la guerra. Ujú, Ice White Shot, ¿no? Un gran clásico del thriller. Barry Lyndon, un peliculón de época. ujú, La Napoleón de toques un poco surrealistas, ¿no? Un poquito, pues no es tanto. Pero con estas, yo creo que Naranja Mecánica va con estos mundos
distópicos, un poco se mete por ahí. Y entonces yo diría que desde Odisea del Espacio en adelante las convierte en un acontecimiento. No estoy diciendo que las anteriores no lo sean, pero no tienen la misma fuerza que sí van a tener todas las demás películas, o al menos la fuerza revolucionaria en cuestiones técnicas. Sí, pues sí, ahorita que veo, realmente es que sí hay clásicos hacia atrás, antes de Odisea del Espacio, pero todas las que hizo a partir de Odisea del Espacio, como dices, son muy trascendentales y las ves en tantos, no sé, especiales de cine, son tan mencionadas en todos lados, que también, no sé, Doctor Strangelove sí lo es también, pero es muy aparte y no tiene tanto punch como lo tienen las demás, que sí son unos clásicos muy cabrones. Full Metal Jacket, pues es que sí, ahonda en el terror, como dices, en el terror, en el thriller, en el terror, en el drama, en la ciencia ficción y en el cine bélico. O sea, son géneros absolutamente distintos. Y creo que pues hasta donde yo sé, uno de sus principales pupilos había sido Spielberg, si no me equivoco. Uh-huh. Entonces, pues, Uh, entonces yo creo que Spielberg tomó mucho de lo que fue Stanley Kubrick para hacer cine, porque también tiene películas clásicas de ciencia ficción, como tiene unos dramas bélicos cabrones, y creo que sí se denota mucho eh, el aprendizaje que tuvo Spielberg de Kubrick, ya que es demasiado variado en cuanto a sus géneros fílmicos, la neta, sí. de hecho, Spielberg, se conocieron ellos dos en los 80s. Spielberg y Stanley Kubrick fue cuando estaba preparando El Resplandor, si no mal recuerdo. Y la amistad que hubo entre ellos dos fue muy interesante porque Kubrick lo respetaba mucho, así como Spielberg a él. Y Spielberg dice en una entrevista que trae el DVD de Eyes Wide Shut, dice Spielberg que una vez empezada una película, una vez que empiezas a ver una película de Stanley Kubrick, te atrapa porque la puesta en escena, en palabras de Spielberg, es casi perfecta. Entonces, o más bien decía que era impecable su puesta en escena. Entonces, ese ser impecable en sus películas llama muchísimo la atención y al menos Spielberg lo atrapaba. Entonces, Spielberg admiraba muchísimo a Stanley Kubrick, pero por otro lado, Kubrick admiraba muchísimo en Spielberg la sensibilidad que transmite en películas como E.T. o en películas como que otras, la lista de Schindler, ¿no? Y que por eso Stanley Kubrick quiso que Spielberg dirigiera lo que se convirtió en inteligencia Inteligencia artificial. artificial. Sí. Sí, Sí, claro, porque creo que era lo último que tenía Kubrick, ¿no? Antes de morir, antes de fallecer. sí, sí. Siempre me he preguntado cómo hubiese sido inteligencia artificial en las manos de Stanley Kubrick. Quizá hubiese sido una película un poco más cruda, más impactante. Porque sí, como dice Kubrick, pues Spielberg tenía ese tono enternecedor, ¿no? O Ajá. sea, las películas de Spielberg no te marcaban, no te dejaban tan choqueado como las películas de Kubrick. O sea, Spielberg era más, eh, no sé cómo decirlo, como más light. Uh-huh. Entonces, pues eran lo mismo, pero con distinto toque, ¿no? Sí, sí. Y además, lo que pasa es que Kubrick, y yo creo que también depende de las personalidades, ¿no? De estos dos directores, porque Kubrick era muy perfeccionista, creo que eso no se le discute, era Claro. perfeccionista más no poder, y era un tipo con un IQ muy elevado. Hay quien dice, bueno, de hecho esta información la saco de Sensacine, eso dice ese crítico, se me olvidó su nombre, pero él dice que el IQ de Stanley Kubrick era de arriba de 200.
Entonces es Wow. altísimo. Entonces, o Sí, sea, era un tipo, era un genio. Y era un tipo brillante. Entonces, creo que él le daba más peso a su capacidad para armar relatos de una manera única. eh, y en el caso de Spielberg, yo creo ahí que pesa más su gran corazón, porque Spielberg tiene un corazón tremendo, ¿no? Ese ángel que tiene Spielberg, ¿no? ujú, Entonces, creo que por eso sus formas de hacer cine son tan distintas, pero al mismo tiempo los dos nos han entregado grandes películas. claro. Sí, es interesante, es interesante. Son como un yin y un yang, ¿no? Sí, parecido, sí, sí, sí. Sí, Y, uno es más bonachón, el otro es más realista. ajá, muy crudo, crudo, ese se Muy va, crudo, sí. lo Ujú. crudo. Y además, Stanley Kubrick estaba consciente de eso, por eso quería que Spielberg hiciera inteligencia artificial. Le decía, Stanley, yo la produzco y tú la diriges. Y Spielberg no quería. Ok. Ya, hasta que falleció Stanley Kubrick, la familia de Kubrick le pidió a Spielberg que hiciera la película y ya Spielberg se animó. Y la verdad es que yo no me imagino inteligencia artificial bajo la mano de Stanley Kubrick, porque habría salido totalmente distinta. Sí. Hubiese sido. ah, yo pienso que hubiese sido como algo crudo, estilo, no sé, como steampunk, como un drama un poco más fuerte. No sé Sí. cómo qué compararlo, porque pues el final de Inteligencia Artificial es como más melodramático, es más sentimental. eh, Luego que quien hace del personaje principal es este niño que salía en todas las películas, no recuerdo, el pequeño Olsen, no sé cómo se llama, Ah, sé que se apellida es Olsen, ah, pero pues sale en El Sexto Sentido, en muchas películas que sí tienen como una temática muy fuerte, pero al final como que el niño suaviza la película, ¿no? Es como mm. muy enternecedor. Entonces yo creo que hubiese sido algo más fuerte, un futuro más distópico de la mano de Kubrick, hubiese sido, no sé, como tipo El Vengador del Futuro o algo por el estilo. Yo Como creo el que sí. futuro de Ready Player One, pero más crudo. Ajá. ¿Sabes cómo tirándole a qué? A esta película de Ridley Scott, la de, ay, ¿cómo se Blade llama? Runner. Blade Runner. Yo creo que Sí, más a ese estilo. ujú, yo creo que sí, también hubiese sido de esa manera. Y bueno, por lo menos es como su creación, pero no sé, yo no he tenido la oportunidad, no sé si tú has tenido si tú lo has hecho. ¿Has leído El Resplandor? No. A Stephen King realmente no lo he leído. Debo de confesar que no me gusta. Ok, no te gusta. Pues, medio leí una novela de él que es la de Misery, ajá, que también Ujú. adaptaron esa novela a película. Sí, Pero del libro del sí, es muy bueno. Resplandor, más o menos tengo una idea de la novela. Es que yo he querido leer El Resplandor porque, pues bueno, Stephen King siempre ha tenido esa postura de que no le gusta El Resplandor por X, porque creo que dice que es otra cosa muy distinta a su libro, que no tiene nada que ver y que Kubrick arruinó el libro. Pero he querido leerlo y quería ver si tú lo habías leído para saber si por lo menos si tenía, a lo mejor desde tu postura de haber visto ya la película y haber leído el libro, pues saber si Stephen King tiene razón. Tengo algunos elementos que investigué por ahí de Ok, diferencias entre el libro y la película. Algunas diferencias que se supone que hizo Kubrick. Eh, Uno, que el resplandor en la novela está más enfocada en, en el hijo de Jack Torrance, ¿no? es Jack. Dani. Danny, ¿no? Danny, ajá, en Danny. Y en la novela, esta idea del delirium tremens, que es lo que lleva, ¿no? En parte a Jack Torrance a asesinar bueno, intentar asesinar a su familia,
Creo que está muy, muy, muy marcado en la novela. Y en la película se hacen sugerencias, pero se explora más esta idea de la psicología del personaje, ¿no? Otro elemento, que en la novela Jack Torrance no asesina al amigo de Danny, el que estaba el que llega al hotel. Ok, sí. Es pues En la no- Ajá. creo que es el guardia, ¿no? Bueno, el que es como el encargado El, del hotel. el encargado, es que no, Ajá, no me acuerdo bien del nombre. sí, Y otro punto es que en la novela se exploran más esta idea sobrenatural de los fantasmas y todo eso, y en la película como que se deja de lado esa parte de los fantasmas, o sea, como que ya al final los introduce Kubrick cuando ya todos estamos así, ujú, pero no es como el de los temas principales, ¿no? El tema principal para Kubrick en la película es explorar las relaciones entre estos personajes y las cosas a las que se enfrentan en su propia soledad, ¿no? Creo que eso le sí, interesaba más a Kubrick. Mientras que en la novela el interés es más enfocado a la parte de los fantasmas, a la parte del resplandor de Danny, etcétera. Entonces, sí está muy reforzado esto de que Stephen King no le gustó la adaptación de Kubrick, pero pues hey, Kubrick consiguió hacer una obra maestra del género. ujú, sí, de hecho, sí. Sí, era justo lo que había pensado. La primera vez que yo vi El Resplandor, bueno, me la habían pintado como que era la super terror así, cabrón, ¿no? Entonces, Sí, ya vienes acostumbrado a que una película de terror muy fuerte tenga escenas muy fuertes y tenga escenas como un screamer, ¿no? Como que se apaga la uh-huh. luz y ¡pum! Y ya, ¿no? Pero yo como tenía esa idea, pues conforme va avanzando la película, el uso de la música, el uso de la imagen, de cómo va cambiando de repente, me hizo mantenerme esperando un screamer que nunca llegó y mantenerme al filo de la silla hasta que acabó la película y nunca pasó nada, pero realmente me mantuvo como alerta, lo cual se me hizo como que, pues sí, sí tiene ese enfoque de terror. Y aparte, como tú dices y pones los ejemplos, pues sí, creo que va más a lo psicológico, la versión, ahora que me dices, del Resplandor de Kubrick, va un poco más a una profundidad de historia y de resaltar como los aspectos psicológicos de todos los personajes, cómo se van deteriorando al libro, que es más un terror tradicional, ¿no? Como se le podría decir. Sí. Aparte, yo sí, el que sí leí fue La Naranja Mecánica de Anthony Oh, Burks. Y sí hay muchas diferencias también entre eh, La Naranja Mecánica y La Naranja Mecánica. O sea, el libro a la película, que claro. de hecho son muy superficiales los cambios. Creo que el uso del NatSat, pues no tiene, pues no tiene una diferencia. Como te pintan que van vestidos Alex y sus drugs, creo que sí es muy diferente porque en el libro usan, creo que jeans o algo por el estilo. ¿A poco? Y Ah, sí, se supone que usan jeans y creo que chamarras de piel, algo por el estilo. no, sí, sí es Y, diferente. y los personajes, sus amigos, tienen más relevancia en el libro que en la película. Ujú. Principalmente, ves que en la película son cuatro, que son los dos que lo traicionan y el otro güey que ya nunca vuelve a aparecer y nadie sabe nada de qué pasó con él. Pero en el libro resulta que él es la parte importante y la parte final del libro, que es cuando los otros dos sí se vuelven policías y lo acaban golpeando, y el otro amigo, al momento final del libro en el que se encuentra a Alex, este güey creo que está casado, tiene una pareja y se encuentra a Alex en una cafetería
y como que Alex reflexiona sobre todo lo que le pasó y cómo terminó su amigo, entonces él, ahí en el libro te narra Alex que entendió lo que significa volverse una naranja mecánica. Ok, ok, Entonces, ok. básicamente es una diferencia muy grande porque en el libro, al final, el personaje menos relevante de la película se vuelve el punto final y central del cierre del libro. Entonces, creo que sí hay muchas diferencias entre los libros de los que se ha basado y de las películas. No, no sé si sean los únicos dos libros que ha sacado Kubrick, bueno, de los que se ha basado para una película, no sé si haya película de los libros de los demás. De hecho, sí. Ah, Si de no estoy Lolita, mal, a Lolita de Vladimir Nabokov, Nabokov. Doctor Strangelove también. Ahí sí no recuerdo cuál es la novela. Barry Lyndon, uh, Full Metal Jacket y Ah, Ice White Shot. ajá. 2001 también es libro, creo, ¿no? Sí, también. Lo que pasa es que ahí fue un poco distinto porque se asocia Stanley Kubrick con el escritor de ciencia ficción Arthur C. Clarke, que por Ujú. cierto, por ahí hay una plática que tuvo Arthur C. Clarke con Stephen Hawking y con el que era antes de Cosmos, antes de Neil Tyson, ¿cómo se llamaba? Este, Eh, Carl Sagan. Carl Sagan. Ajá, ellos tres Ok. platican en una entrevista y luego te la paso, está muy interesante. Ujú. Pero bueno, el punto es que Arthur C. Clarke se asocia con Kubrick y al tiempo que van escribiendo el guión de la película 2001 Odisea del Espacio, Arthur C. Clarke estuvo escribiendo la novela. Pero cuando ya, antes de que estrenaran la película, parece ser que la novela ya estaba lista. Y Kubrick le pidió a Arthur C. Clarke que no publicara su libro todavía hasta que la película se estrenara. Entonces se estrena la película y ya pues, Arthur C. Clarke publicó el libro. Lo que yo podría decir es que muchas de las ideas de Odisea del Espacio son originales de Kubrick y otras tantas de Arthur C. Clarke. Ok. Hasta dónde colabora uno y otro, no lo sé, pero lo que es un hecho es que colaboraron juntos. Entonces, digamos, 2001 Odisea del Espacio sería esas raras excepciones en donde Kubrick ayuda a construir la historia al tiempo que el escritor está haciendo su novela sobre eso. Ok. No, eso no sabía. Me va a ser interesante porque creo que después Arthur C. Clarke termina siendo toda una saga, ¿no? De la Odisea del Espacio. Es creo que Ajá. 2001, creo que después sigue 2010 y 2100 y tantos y ya se vuela a la barda y ya hay, de acuerdo a los libros, nuevos personajes y ya son entes más grandes en el espacio y se vuelve todo se vuelve un rollo ahí muy complicado y son bastantes libros de la saga de la Odisea del Espacio. Pero Sí, eso no sabía. que de hecho se estrenó la segunda parte de Odisea del Espacio Ajá. en los 80, creo, no estoy muy seguro, 2010, la que Ajá, tú 2010. mencionaste. No la Sí, he sí. visto, pero Yo dicen tampoco. que da muchas respuestas que no quedaron contestadas en la primera. Obviamente en la dos ya nada tuvo que ver Stanley Kubrick, pero pues por ahí podríamos a lo mejor verla para darnos una idea de qué intenta contestar de la primera película, ¿no? Pero bueno, innegable que la primera película es insuperable. Claro. Incluso podríamos verla en alguna otra ocasión y hacer un análisis de esa película y compararla con 2001. Porque la Me, neta, me encantaría. 2001 creo que es de las películas más difíciles que he podido ver. Hay dos películas que se me han complicado a mí la existencia verla. La Odisea del Espacio me costó 4 intentos poder verla Ok. de principio a fin. No me cuesta ver películas largas, no me cuesta ver películas con una temática un poco complicada, pero creo que la Odisea del Espacio sí me costó bastante. Me costó unas 4 veces poderla ver de principio a fin. O me quedaba dormido, o me confundía Sí, un poco, o sí, sí, no sí. sé. Es extremadamente lenta, pero es que sí tiene mucha profundidad, mucha estética. Se me hace una de las películas más completas que he visto. Y junto al topo, que el topo
de Alejandro Jodorowsky, pero Ajá. esa no me gusta. No la vi porque no me gusta. Fíjate que no he visto películas de Jodorowsky. Yo creo que por lo mismo, porque de hecho creo que John Lennon produjo, ¿no? La del Topo, o fue la otra. No, no me acuerdo, pero John Lennon produjo una de Jodorowsky. Pero bueno, el punto es que no me gustan mucho, no me llama la atención su cine porque usa muchos elementos, si no estoy mal, ya sabes, como que con tintes místicos, esotéricos y cosas así. Entonces de repente creo que lejos de volverlo complejo, lo enreda. Y entonces tú dices, Claro. no me hagas trampa, ¿no? O sea, si me vas a dar una trama compleja, hazlo bien, ¿no? Como Ujú. Kubrick en Odisea del Espacio, ¿no? Entonces creo que, bueno, ese es al menos mi punto de vista con respecto a Jodorowsky, pero no me cerraría en un futuro ver su filmografía, a ver qué tal. Sí, estoy de acuerdo, porque, bueno, yo cuando vi el topo tuve que investigar primero porque al principio dije, se ve interesante, pero sentía que había muchas cosas decoradas encima y tantas, tantas cosas extrañas dentro de un universo en el que era como un futuro distópico, pero al mismo tiempo era un western, pero tenía toques, como tú dices, medio esotéricos y así. Tuve que googlear qué rayos intentaba decir con el topo. Cuando yo iba a media película dije, no estoy llegando a ningún lado. Creo que sí tengo que investigar qué pedo. Y sí, te sale que ahí son metareferencias al Viejo Testamento y al Nuevo Testamento y cosas así. Y dije, a lo mejor no las cacho porque pues, tampoco he leído el Viejo ni el Nuevo Testamento, no sé mucho de esos asuntos. Y pues aparte, se supone que creo que básicamente tienes que haberte leído esos libros para poder entender las referencias porque conforme yo la estaba viendo, no me estaba llevando a ningún lado y dije, "Ugh, está medio complicado, ¿no?". Por lo menos esa película. Pero la Odisea del Espacio creo que tiene mucho más que darte en el primer acto, en el segundo cuando aparece HAL 9000 y Ajá. mucho más en el cierre, en esos, no sé cuánto dura esos 5 minutos, 15 minutos, no, son como 5 minutos de cuando está en el viaje, ¿no? Y empiezan a Como, aparecer no, todas las... es como media hora, Sí, ¿no? es Y larguísima. sí, yo creí que era corto, pero a mí se me hacía largo por lo mismo de que la película es un poco pesada, pero no, dices que Sí, sí es casi media hora, ¿no? sí. De Ujú. hecho, nada más de la escena en donde empieza a viajar en las dimensiones, bueno, que eso se entiende, y se empieza a refractar la luz, ¿no? Por colores y parece que está viajando por acá y por allá. Nada más ese fragmento dura 10 minutos. Wow. Pero es interesante porque si tú te quedas ahí viendo y no quitas tu atención, ese fragmento pasa de volada, Sí, porque la claro. imagen todo el tiempo está moviéndose, ¿no? Y Sí, ya que termina, son otros 10 minutos para esta parte donde ya está instalado y donde ya empieza a avanzar poco a poco el tiempo. Y creo que serían otros 10 o 5 minutos cuando ya está viejo hasta que muere y ya sabes, esta escena monumental con la que acaba cuando nace este ser cósmico, exacto. ¿no? Sí, no, es que creo que ese cierre te genera tantas cosas, dependiendo no importa si no sabes de Kubrick o si no sabes de espacio o cosas así, te genera diferentes sensaciones Sí, dependiendo lo que tengas en mente antes de ver la película. Esa escena en la que está viejo en la cama, en el cuarto blanco, señalando el monolito te sí. puede generar terror, te puede generar curiosidad, te puede generar confusión o, no sé, como misticismo. Igual la escena final que comentas donde se genera un nuevo ser y sale como un tipo feto. Ah, Wow, puede generarte tantas cosas dependiendo la perspectiva de cada persona que se me hace es que ese sí es como mucho arte porque es de acuerdo a la interpretación de quien lo ve, ¿no? sí, Es como una sí. pintura o algo por el estilo.
Ajá, una pintura. Se la puede entender desde varias perspectivas. O bueno, más bien analizar y estudiar, ¿no? Claro. Y está padre porque Kubrick lo hacía a propósito. O sea, él no era de los que te contestaba o te trataba de decir qué quiso decir. O sea, él se callaba y decía que todos hablen, ¿no? O sea, ahí lo estoy comparando con Darren Aronofsky, ¿no? Con Madre, por ejemplo, que Madre es un peliculón, pero cometen el error de querer explicarla. O creo que es Jennifer Lawrence quien intenta dar una explicación. Entonces dices, no me lo expliques, ¿no? O sea, deja Ujú. que la gente la gente la interprete según las distintas perspectivas. Y Kubrick sí era muy cabal en esto, o sea, él no te contestaba nada, no te decía nada, además de que casi no salían en entrevistas, salían pocas entrevistas. Claro, de hecho, no sé si es verdad, eh, viendo un documental, o creo que era un artículo, que creo que Kubrick hace una frase que comenta que si le entendiste a la Odisea del Espacio, comenta algo que es si la gente entendió la Odisea del Espacio, lo hicimos mal o fallamos en el Wow, intento de... Y es como de, o sea, él mismo sabe los retos que le pone al espectador, ¿no? Está sí. muy cabrón, la neta. Es un genio, Stanley Kubrick. Ahora, pues me gustaría cerrar con un Mm, tier list, es lo que te estaba comentando al principio del video. Este, ¿qué es un tier list? Te preguntarás, querido amigo. sí. Eh, ¿Lo estás viendo en tu pantalla? No sé si Ah, ya le puse en está, compartir. ok, está cargando todavía, un segundito. Ok, Y, claro. ok, sigue cargando. Ok, ok. Déjame ver. Ya lo tengo, ya lo tengo. ¿Ya se ve? Ok. Ujú. Bueno, en este tier list clasificaremos todas las películas de Kubrick en tres. Bueno, se me ocurrió porque son pocas. En tres, eh, ¿cómo decirlo? Casillas, dependiendo ¿cómo decirlo? Su nivel, ¿no? Lo chidas que están, ¿no? Ok, Por decirlo ok, de una ok. forma más, más tradicional, ¿no? Ok, Entonces, pues no sé, empezaremos, ¿te parece si empezamos de orden cronológico? sí, adelante. Entonces, pues creo que la A significa pues las más como icónicas, la B sería como las un poco menos y el C, voy a cambiarle de color en este momento, serán como las menos relevantes. Creo que aquí va a ser difícil tener varias en C, pero vemos, ¿no? Ok, ok. Pues empezamos con la primera, que es Miedo y Deseo, Fear and Ujú. Desire. No sé, ¿qué te pareció esta película? La definiría con estas palabras. Un buen experimento para arrancar. Ujú. Entonces, la debo de colocar en A, B o C, ¿verdad? Claro. La colocaría en C, que sería como las menos relevantes. Ajá, sí, La colocaría ahí. en el C, ok. Que ojo, con Perfecto. esto no quiero decir que sea una mala película, no. No, no, Es una claro. buena película, sí. Sí, por ejemplo, es que hace poco hice uno de Pixar con un amigo, también ya lo subí. Y ahí sí pusimos, ¿cómo era? Icónicas, salvables, irrelevantes y malas. Ok, Pero es en el caso de Pixar, porque en el caso de Pixar, pues sí creo que hay películas que son muy malas, como Cars 2 o 3. sí, sí. Pero creo que Kubrick no falla en ninguna. No, Todas tienen su aporte, todas tienen algo importante en su realización. muy cierto, sí. Después sigue Killer Kiss.
El peso del asesino. Mm, yo la pondría el peso del asesino en la categoría. Ok, es difícil. La mantendría en la categoría C. ¿En la Creo C? que creo que son las únicas dos que voy a dejar ahí. Ok. A mí fíjate que me gustó muchísimo esta película. El día que la vi dije, wow, me encantó, la verdad. Yo creo que además es la etapa de clásica de Kubrick, ¿no? Donde sigue los esquemas clásicos de la época. Claro, es muy noir. Ajá, sí, sí, sí. Es extremadamente noir esa película y le sale también muy bien. O sea, es que este hombre eh, explora muchos lugares y en todos brilla. Sí, 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 indudable. De ahí The Killing. El atraco perfecto, ¿no? Es Sí. esa. Ah, de hecho, es esta la que tengo. Sí, sí, sí. Creo que la que Entonces, puse en C, sí. sí es cierto, sí, de Killing. Creo que no está Fear and Instinct, Desire. La que Fear and pusimos Desire. aquí, creo que es Killer Killer's Kiss, Kiss. ¿no? Correcto, sí, Ajá. sí es esa. Sí es cierto, No, no me había dado cuenta. yo tampoco. Falta una, pero esa la vemos. Bueno, no Killer hay Kiss, problema. esa la dejas en C, ¿no? Habías dicho. Sí, Ok, la de El atraco perfecto, esa la dejaría en B, ok. porque aunque sí nos plantea cosas interesantes y juega mucho con los flashbacks en El Ujú. atraco perfecto, que además era revolucionario para la época, pero no logra la trascendencia que sí va a lograr después. Sí, Entonces, es como un punto intermedio. claro. Incluso esa me gustó mucho porque me parece muy similar al método, y es que para la diferencia de años que tiene, siento que Mm. tiene un método muy al estilo La Gran Estafa o al estilo Guy Ritchie con Rock and Roll o Snatch o ese tipo de películas que son como de actuación coral, en la que todos aportan algo para un robo, no hay un protagonista como tal, Sí, y hay diferentes como detalles encima de la película, ¿no? que de hecho yo diría que ahí está la génesis de las películas de atracos, Ujú. Kubrick, Sí, porque exacto. además es una de las influencias de Reservoir Dogs, de Quentin Mm, Tarantino. claro, sí, sí, sí. Sí, un clasicazo también. En algún momento también También. deberíamos hablar de Tarantino. Eso sería también muy, muy interesante. Sí. De ahí sigue del 57, Paths of Glory. Paths of Glory. Igual, la pondría en B, ¿En B? porque es una crítica antibélica y tiene uno de los finales más conmovedores de la filmografía de Kubrick, ¿no? Claro Con que sí. esta chica cantando, que si no mal recuerdo, ella es la que se va a convertir en su esposa. Ajá, sí, sí, sí. ¿Verdad? Justo Y, eso comentábamos en el episodio que pasó, en el primero que hice de Stanley Kubrick, sí, cierto. sí, De ahí hasta el 60 con Spartacus. Spartacus. Muy buena. Sí, No es de autor para Kubrick, pero Kubrick definió el éxito de la película. Entonces, creo que se lo deben a Kubrick. La dejaría en B también. en B. La Mm. segunda y creo que última colaboración de Kirk Douglas. Ajá, sí, 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 ya de ahí rompieron y vámonos. Ujú. Es que Repite. Kirk Douglas era un titán de Hollywood. Sí, definitivamente. Repite mucho actores, ¿no? Sí. Yo creo que en las siguientes dos va a repetir actores, la de Lolita y Doctor Strangelove con Peter Ah, Sellers, con Peter que, Sellers, correcto. que para mí es uno de los más grandes actores de la historia. Claro. De hecho, ahorita que veo, tampoco está Doctor Strangelove No está. Ah, en la rayos. lista. Ah, Me falló encontrar este tier list. Debe de haber uno que sí esté completo. Am, pero de ahí vámonos al 62 con Lolita. vamos con Lolita, ¿verdad? Es Ujú. Lolita. Lolita la pondría en A, ¿En A? porque sí, creo que Sí, es estoy de superior acuerdo. en todos los sentidos a la versión de los noventas, la que está a color. Sí, estoy de acuerdo. Conozco muchos detractores que prefieren la versión ochentera,
Yo no sé Ajá. qué les pasa. Sí, no, no, yo tampoco los entiendo. Porque la de los 60, la original de Kubrick, Sí, logra es transmitirte tantas cosas sin mostrarte nada. claro, claro que sí, Así. sí. Ese final tan triste, tan, no sé, no triste, pero en algún momento llegas a pesar de que del paso del tiempo y que sabes que no sé qué edad tiene Lolita en la película, que son 16. Ajá, creo que sí, 16, 14, sí, por ahí. Es un Ajá, adolescente. sí, pero a pesar de cómo pasan los años y de que a lo mejor eso es muy erróneo, pero al mismo tiempo empatizas con el profesor, pero al mismo tiempo dices, güey, ¿qué pedo con este vato? Está muy obsesivo y te provoca muchas sensaciones, como tú comentas. Es complicado. Y ese es el logro de la película. Sí, Poner la tridimensionalidad o la complejidad de lo que ocurre entre el profesor y Lolita. claro, Esa complejidad y esa profundidad nadie la ha logrado como Kubrick para tratar un tema tan delicado como esto de la pedofilia, ¿no? Entonces creo que Kubrick no trata de justificar, pero trata de entender qué ocurre. claro, sí. Y ese es el aporte de Lolita para mí al cine. Estoy de acuerdo. De ahí sigue Doctor Strangelove, que no está aquí, pero me interesaría saber en dónde la pondrías. Fíjate que la dejaría en B porque aunque es una excelente película con una de las más grandes actuaciones de Peter Sellers, creo que no logra la misma trascendencia o el mismo impacto que sí logra Lolita. Bueno, al menos nuevamente desde mi perspectiva, es una excelente crítica, una sátira tremenda a los tipos que deciden las cuestiones de guerra, pero está muy bien, pero hasta ahí. No logra la trascendencia que sí va a lograr con otras películas, como con Lolita, por ejemplo. Entonces, por eso Claro. la pondría en B. Y es una excelente comedia, la verdad. Sí, muy buena. No todos la aguantan, ¿eh? Porque esa película creo que la llegué a ver con, no sé si con mi hermano o con quién, pero no se reían o no le entendían de repente los chistes, porque es un humor negro tremendo. Ujú. Aparte tienes que estar como, no familiarizado, pero tienes que entender el contexto, ¿no? Sí, El tipo de lo que serían esos chistes para la gente uh-huh, en ese momento. uh-huh. También, también. Entonces sí es un humor muy negro. De ahí, ahora sí, vamos con las fuertes. Sí. 1968, La Odisea del Espacio, Space Odyssey. Sin duda en A, no nada más influencia y define el género de la ciencia ficción, sino que lo revoluciona a nivel técnico. Claro, Ninguna película volverá a ser igual después de Odisea del Espacio. Y sin Odisea del Espacio, tal vez no hubiéramos tenido una Interestelar y una Gravity de claro. Alfonso Cuarón y de Christopher Nolan. No, no. Sí, definitivamente. Es impresionante esta película. Como para ser del 68 que pareciera una película que le compite de forma visual a películas de hoy en día y sin necesidad de tanta tecnología, con la simpleza de maquetas y de uso de luz, está cabrón. 1971, A Clockwork Orange, La Naranja Mecánica. En A, sin duda en A. Yo creo por las imágenes memorables que lega a la posteridad, ¿no? Los Claro, trajes de Alex y sus drogos, el uso magistral de la música clásica descompuesta en el sintetizador, ¿no? claro. La novena de Beethoven, etcétera. O sea, es un película. Sí, la introducción, mientras están en Producción, el Moloco. sí, Esa personalmente es mi favorita de Stanley Kubrick. sí. Está muy buena, muy buena. Sí, en 1975, Barry Lyndon.
Fíjate que esa es de mis favoritas. De hecho, ah, ¿Mm? la pondría en A también Ok, porque consigue una de las cosas que muy pocos han conseguido y es darle una fidelidad tremenda al siglo XVIII. ok, Una fidelidad que muy pocos han conseguido y que Stanley Kubrick lo logra. Y a nivel técnico, ya sabes, las escenas donde juegan eh, cartas en estos salones, ¿no? De la nobleza, de la realeza, sí. iluminadas con puras velas. O sea, es magistral. Literal, cada fotograma de esa película parece una pintura del siglo XVIII, pero en movimiento. Claro, sí. Hay una muy en específico que es mientras están cuatro personas sentadas en una silla. Bueno, uno está sentado en una silla y los otros están como sentados en el piso, como si estuviesen, creo que borrachos. Mm. Se me hace, wow, o sea, realmente, como tú dices, parecen pinturas. Tiene una composición visual tan cabrona Sí, que se refleja en su perfeccionismo de Stanley Kubrick. De sí. ahí, eh, El Resplandor, The El Shining. Resplandor. Igual, me la aventaría en A, porque, bueno, ya sabes, o sea, es que su trascendencia está la, desde el Here's Johnny, que fue una improvisación de Jack Nicholson, porque eso no está Claro, en la novela, claro. hasta las tremendas escenas de las niñas, que hay un montón de memes de eso. La No, hombre, o sea, alfombra, ajá, se el, incorpora también en la cultura que hoy en día todos alguna vez hemos escuchado de The Shining, alguna claro. vez, Aunque sea por el episodio de Los Simpson, de la fiesta aunque del sea por el terror, episodio de Los Simpsons, sí, pero sí, sí sí, hay muchísimas referencias y yo me he encontrado muchísimas referencias del Resplandor en tantos lados. sí. En Modern Family, en Los Simpson, en tantos programas cómicos y no cómicos. Sí, es un impacto muy cabrón. De ahí al 87, Full Metal Jacket. Full Metal Ujú. Jacket. Igual la pondría en A. Ah, tiene momentos muy profundos y tiene momentos inolvidables, como el inicio, cuando se la pasa insultando a todo mundo no Sargento. recuerdo si es el sargento, ¿no? Se la pasa Ajá. insultando a todo mundo durante 10 minutos, o sea, esos 10 minutos de arranque de la disciplina, irónicamente, deshumanizadora de los Marines en Estados Unidos de Norteamérica y, bueno, obviamente en cualquier otra parte del mundo, ¿no? Entonces, creo que nada más eso está tan bien logrado como siempre, Stanley Kubrick. Sí. Aparte, un reflejo bastante crudo de lo que fue la guerra de Vietnam, ¿no? Sí, Tanto para gente sí, que no aguantaba estar en el ejército como para toda la gente de Vietnam que vivió esos estragos del abuso de los soldados hacia los pueblos vietnamitas, ¿no? Que sí, sí. junto a la parte de Forrest Gump, de cuando entra a Vietnam, y de Apocalypse Now, de Brian De Palma, creo es. No, de Francis Ford De Coppola, Francis el Ford del Coppola, Padrino. de Coppola, claro. Sí, Eh, son grandes películas en referencia a la guerra de Vietnam. Apocalypse Now la podríamos analizar nada más esa película en un programa. No, hombre, ese es un Sí, peliculón también. sí, no, contigo ya hice 3 videos en nada más, en nada más un episodio, ya tengo 3 temas que Ok, tocar que podemos tocar después. Y por último, pues yo creo que ya sé en dónde la pondrías, Ice White Shot. sí. Eh, En A, en A, claro, efectivamente. Pues, ¿qué decir de Ice White Shot? O sea, el manejo magistral de todos los elementos. claro, sí, sí, sí. No, es una joya, la verdad. Sí, sí, sí. Una joya por completo. Pero bueno, entonces sí, quedaron catalogadas todas las películas de Kubrick. Bueno, nos Sí, faltan dos. sí. Doctor Strangelove y Fear and Desire.
Pues, ¿qué no podríamos decir de Stanley Kubrick? Nos podríamos echar aquí 3 horas o más hablando de lo chido que es este güey, de las referencias que tiene la cultura pop, todas sus películas, pero creo que es hostigar con tanto Stanley Kubrick. Mejor vean las películas, los que nos están viendo o escuchando, y ustedes sabrán de lo que tanto estamos hablando, la neta. Sí, Entonces, pues algo que quieras agregar para cerrar sobre Stanley Kubrick, ¿por qué es tan chido? pues Stanley Kubrick fue tan chido porque sabía de todo un poco, de todo el proceso fílmico. No se limitó a ser nada más el güey que se siente en la silla y dice qué hacer, sino que ese cabrón se metió a ver todo lo relacionado con las cámaras, todo lo relacionado con el color, todo lo relacionado con la parte técnica, y no nada más eso, también con la parte artística. Además de Claro, que él era un maestrazo de la improvisación. Él normalmente modificaba las escenas a la mera hora. El guión no, pero a la mera hora las escenas las modificaba porque su instinto artístico era muy agudo. Entonces él sabía tomar decisiones de última hora que iban a hacer de la película algo mucho mejor que lo que originalmente había pensado. Entonces sí. creo que esas cosas y otras tantas son las que hacen a Kubrick uno de los más grandes cineastas de todos los tiempos, y pues no es para menos. De sus 13 películas, yo creo que las 13 son clásicos. Sí, definitivamente. En las trece, en cualquier lado que vea a alguien una caricatura o lo que sea, va a encontrar una referencia a alguna de las 13, sin duda alguna. Y pues una influencia para todos los directores que hoy en día todos alaban. Bueno, los directores contemporáneos como Nolan, Sí, como Tarantino, como Ari Aster, como Gaspar Noé, como todos ellos, lo que es Kubrick. Y creo que Kubrick y Akira Kurosawa son las influencias máximas del cine contemporáneo. sí. Pues nada más, agradecerte amigo por tomarme la invitación y por analizar a Kubrick el día de hoy. No, de qué amigo, pues. Y con gusto, si hay otra oportunidad, estaré por acá. Muchas Pues gracias. sí, sí, no, ya vi, ya vamos a hablar de Apocalypse Now. Podemos hacer Sí, un tier list de Tarantino, quizás, sí. hablar de Tenet cuando la vea, si es que la llego a ver, o la encuentro Mm. de forma ilegal en internet. Ok, ok. Y pues nada, te agradezco mucho, amigo, por haber estado aquí. No sé si nos quieras dejar tus redes sociales, anunciar algo, no sé, algo que quieras Ah, decirle a la gente. pues me podrían encontrar en Facebook como Eduardo Muñoz y en Twitter de la misma manera. Por ahí ando, compartiendo, ya sabes, cosas aburridas, puros artículos normalmente, pero pues por ahí ando. Claro, Y pues pues será un está gusto bien. saludar. Pues sí, Gracias. está bien que compartas esos artículos. La gente necesita llenarse un poco de conocimiento. Pero bueno, muchas gracias, amigo, por haber estado. Les agradezco a ustedes que nos están viendo y que nos están escuchando su asistencia. Espero hayan disfrutado este episodio. Nos vemos en otra próxima edición y cuídense. Chao. Y